Le voy a dar lectura del verso 4, Isaías 54, del verso 4 al 8, amén. ¿Ya lo tiene? Isaías 54, del verso 4 al verso 8. ¿Listos? Y va siguiendo con su vista mientras le voy dando lectura a la palabra, amén. Enseguida oramos por la palabra. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Isaías 54, verso 4 al 8. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre tienes algo especial para hablar a nuestra vida. Bendícenos, Padre, estar atentos a la palabra. Necesito de ti, Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estén orando por los hermanos que faltan. Y si tiene alguien a un lado, dígale, qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Dígale si tiene alguien a un lado. Gloria a Dios. A pesar del calorcito, qué bueno que está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Dios sigue restaurando corazones. Aleluya. Dios bendiga a hermana Lecha, a su esposo, a sus niñas. Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén. Aleluya. Dios sigue restaurando corazones, hermano. Amén. Aleluya. Dios sigue haciendo cosas asombrosas y maravillosas. Ya vimos la semana pasada la primera parte de esta predicación de Isaías 54, la predicación de la pastora sobre los primeros 4 versos que vimos de la palabra de Dios, cómo Dios promete una restauración al pueblo de Israel, a un pueblo que estaba en cautiverio, y cómo se aplicaba en nuestra vida esa restauración. Y seguimos con esta segunda parte de este pasaje. Todavía falta una tercera parte. Y Dios sigue hablando a través del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, hermanos, es llamado uno de los profetas mayores por su extensión de capítulos que tiene. Y es también llamado el profeta evangelista, porque en este libro se encuentran muchas referencias al Mesías, al Señor Jesús. El profeta Isaías fue alguien tremendo en su mensaje, y habla este mensaje de restauración. Dios restaurando vidas, Dios restaurando corazones, Dios mostrando su amor a un pueblo que siempre fue rebelde. Hoy le voy a hablar de 3 cosas que noto en este pasaje que hace Dios en nuestras vidas, y que usted debe tener presente siempre lo que Dios ha hecho en su vida y va a seguir haciendo por misericordia. ¿Y qué es lo primero que noto en este pasaje? En primer lugar, que Dios hace que nos olvidemos de días malos. Diga, Dios hace que me olvide de días malos. Aleluya. Dice el verso 4, Isaías 54, verso 4. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. Recuerda, hermano, la enseñanza la semana pasada, cuando la pastora nos hablaba de los primeros pasajes, cómo representa al pueblo de Israel, mostrándolo como una mujer desamparada, una mujer viuda, una mujer estéril, una mujer afrentada, una mujer con vergüenza en cautiverio, o sea, una mujer repudiada. Y en aquellos tiempos una mujer viuda no la miraban muy bien, una mujer repudiada
repudiada, era alguien que no quiso su esposo, fue abandonada y aparte era repudiada por la misma sociedad por la condición en la que se encontraba. Entonces alguien repudiado, repudiada, no era alguien bien visto en medio de la sociedad. Y Dios le está diciendo al pueblo: hey, están en esa condición como repudiados. Y hay una afrenta de su viudez, y empieza Dios a mostrarles, a compararles como un estado muy, ¿cómo decirlo?, deplorable, un estado triste en la que se encontraba el pueblo. Esa afrenta, le dice Dios, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Le está hablando Dios a una persona afrentada en sufrimiento y le está hablando de una manera, de una promesa hermosa. Hey, ya no te vas a acordar de esa vergüenza de tu juventud, de esa etapa donde el pueblo había hecho lo malo. Le está diciendo, pero ahora estaba sufriendo el pueblo, estaba en cautiverio, sufriendo y estaba en vergüenza. Y recordemos que el pueblo era un pueblo de dura service. ¿Se acuerdan que una vez el hermano Daniel nos predicó de ser de dura service? Toda esta parte representa así como no inclinarse, no rendirse, ser orgullosos, no humillarse ante Dios, así duros. ¿Ha conocido gente así? Y el pueblo era así, de dura service. Dios les decía, tienen que ir por este camino, no, yo voy por acá. Hagan este mandamiento, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Dura service. Y lo está representando el pueblo así. Y ahora el pueblo se encontraba en cautiverio. Vino otra nación, destruyó, se llevó cautivos al pueblo, los alejó de su tierra, y ahora estaban sufriendo el pueblo. Sentían vergüenza. Era un pueblo que estaba alejándose de Dios, de su palabra, y por eso ahora había consecuencias. Había consecuencias y sufría el pueblo. Y sabe, hermano, hermana, así hay gente que sufre situaciones hoy, en el presente, por decisiones que tuvo en su pasado y decisiones malas. Ejemplos sencillitos. Hay gente que el día de hoy sufre alguna enfermedad, diabetes, pero ¿cómo estuvo su vida antes? Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola, ¿verdad? O sea, por las decisiones de allá, ahora en el presente hay un sufrimiento. ¿Sí vamos entendiendo el ejemplo? Nadie se vaya a sentir por eso que dije, pero es un ejemplo de que hoy hay situaciones que uno sufre por malas decisiones que uno tomó en el pasado. El pueblo estaba sufriendo demasiado ahora por decisiones que había tomado malas. Se había alejado de Dios, había dejado su palabra, se había ido tras los ídolos de barro, de madera, de metal, se habían ido tras la idolatría, habían dejado a Dios. Ahora, y es el mismo ejemplo de esas decisiones por las cuales sufre gente hoy. Hay mucha gente que se la pasó su vida, trabaje, y ahora hay una consecuencia de descuido en hijos, de descuido en esposas, de descuido en la familia. Decisiones que tomaron en el pasado están afectando ahora el presente. ¿Sí? Hay gente que ha estado en esclavitud, jóvenes que en adicciones. Ya ni siquiera puedo decir cierta palabra porque me tiran el canal. Jóvenes en adicciones por decisiones que tomó, por el grupito, andar cayendo bien, andar por una hora. Tienen afectado su cuerpo, ahora hay enfermedad en el cuerpo, ahora ya no tienen afectado de que ya ni trabajo pueden hallar, ahora por decisiones que en el pasado. Y ahora viven sufriendo. Matrimonios destruidos porque alguien engañó un día al cónyuge. Decisiones, consecuencias. Pero hay noticias buenas, hermano y hermana. Hay noticias buenas. Que Cristo sigue restaurando familias. Que Cristo sigue sanando al enfermo. Cristo sigue haciendo milagros al que necesita un milagro. Cristo sigue rompiendo cadenas y ataduras, hermano. Incluso generacionales. Yo ahorita estaba en la oración y me acordé de aquella vez que le dije, pasen todos los jóvenes. No recuerdo ni qué prediqué ese día. Pero vamos a orar porque hay jóvenes que traen una atadura, que algo hicieron sus padres y ahora están las consecuencias. Y recuerdo que pasamos a los jóvenes aquí, oramos por ellos.
Ese día algo, hermana Adriana, ese día algo se rompió en Adriancito. Ese día algo pasó ahí. Dios va a hacer algo con Timoteo. Ese día algo pasó. Cristo sigue rompiendo cadenas. Cristo sigue trayendo salvación a aquel que de verdad le busca. Cristo sigue restaurando familias, matrimonios. Cristo sigue restaurando jóvenes de adicciones. Cristo, hermano, sigue haciendo una obra magnífica aún en estos tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios en Miqueas 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Qué hermoso es este pasaje. Qué hermoso es este pasaje, que cuando uno viene arrepentido a Dios, le pide perdón, Él echa todos tus pecados y a lo más profundo del mar lo está representando el Señor, para ya no acordarse más de eso que alguna vez hizo, porque ya te está perdonando. Te perdono, eso ya se ha echado atrás. Qué hermoso es este pasaje. Él se olvida del pecado, Él se olvida de su enojo. Qué hermoso es nuestro Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, en condenación eterna, y envía a su Hijo Jesucristo a perdonarnos y entregándose por nosotros, Él teniendo misericordia. Y ahora nosotros somos salvos por la obra expiatoria de Jesucristo, y nuestros pecados echados a lo profundo del mar, para ya no acordarse más de ellos. De la vergüenza de tu juventud, como dice el pasaje, ya no va a haber memoria de eso. Y el apóstol Pablo lo expresa perfectamente en Romanos 5:1: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe, hermano? Esa expresión de te olvidarás de esos días de la vergüenza, de esos días malos, de esos días de sufrimiento, de esos días en los que hacías algo malo y te avergonzaba. En Cristo, hermano, nacemos de nuevo, y hay un nuevo gozo en nuestro corazón, hay una alegría nueva en nuestra vida. Los días malos ya quedan atrás. Usted debe proseguir adelante con Cristo en su corazón. Dios cumple su palabra, y de los pecados pasados ya no se acordará más, ni los traerá a memoria. Pero sabe, hermano, que hay de la misma persona, porque aquí dice el verso: no te acordarás de tu vergüenza. Dios te perdona y ya no se va a acordar de eso, pero ¿qué hay de ti? Porque está diciéndole a la persona: ya no te acordarás de tu vergüenza. Hay gente, hermano, hay gente que tiene cosas tan arraigadas en su corazón, y cosas malas como odios, como resentimientos, como falta de perdón, de heridas pasadas que algún día alguien les hizo o que él mismo hizo, y no quiere dejar eso. Y de repente se acuerda: este me hizo esto, aquel me hizo esto, aquella me pasó, y lo trae en su corazón ese odio, ese resentimiento, y no puede ser libre realmente. Dios se olvida de tus pecados pasados, pero hay gente que trae guardadas esas cosas y no las quiere soltar. Y Dios les está diciendo aquí: hey, te vas a olvidar de tu vergüenza. Ya no te acordarás más de tu vergüenza. Debe levantarse y dejar eso en el pasado, así como Cristo te perdona y deja los pecados en el pasado. Tú debes dejar eso que te hirió, el resentimiento, el odio hacia alguien, y levantarte y seguir adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús. O sea, que usted debe dejar la vergüenza que algún día alguien le provocó, alguien le hizo. Hay gente, hermano, Cristo ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Cristo ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, ¿verdad? Y tal vez usted hacía ciertas cosas antes sin Cristo y ahora ya no las hace, porque es nueva persona, nueva criatura. Tal vez antes usted tenía una conducta tan de, es un ejemplo de chisme, era el chismoso de la colonia, la chismosa de la cámara de la colonia.
que está pasando algo en la calle y sale a barrer. Tal vez era de ese estilo, no sé, ¿sí? Pero Cristo cambió su vida y es distinto ya que usted. Es diferente usted. Tal vez usted era un peleonero antes, Cristo cambió su vida. Tal vez usted, como decía la pastora y dio testimonio la semana pasada sobre las cajetillas de cigarro, y que tal vez antes era alguien que se la pasaba fumando, alguien que se la pasaba tomando. Qué triste, hermano, bien triste. Voy a hacer un paréntesis. Que llegue el fin de semana y el padre del hogar, el responsable del hogar, lo primero que se compra son las cervezas, y después piensa en el mandado, en los hijos, las hijas. Qué triste es eso. Qué vergüenza, el enemigo atando a la gente. Y tal vez en otra vida era alguien así que se la pasaba los fines de semana, Tommy, hasta entre semana. Pero en Cristo fue distinto y es nuevo porque Cristo cambió su vida. Ahora, usted tiene otra nueva vida. Cristo ya le perdonó todo eso, se olvidó de eso, lo echó a lo profundo del mar, y usted también ya se olvidó de la vergüenza de eso. Pero ¿qué hay cuando el enemigo viene y le ataca? Que viene y le dice, ¡ah! Y usa, y lo más tremendo es que usa otra persona. Eso es lo feo. Que el diablo use cierta persona y llegue y te diga, pero si tú eres un borracho, ¿qué me vas a venir a decir a mí? Pero si tú eres, ¿te acuerdas cómo fumaba? Pero ¿te acuerdas tú cómo hablabas y eras grosero? ¿Te acuerdas? Y te señala y te dice lo que eras en el pasado. Qué triste. Usted nunca vaya a hacer eso a alguien y comentar, hermano, usted era así. Hermanos, nunca vaya a hacer el trabajo del diablo, eso sobre el diablo. Usted nunca lo haga. Pero si alguien de allá afuera llega y le dice eso, usted debe decirle, tú lo has dicho, yo era, pero ahora en Cristo soy nueva criatura, eso ya quedó atrás, Cristo me perdonó. Era eso antes y quedó esa vergüenza atrás. Ahora prosigo a la vida. Usted debe responder distinto. Cristo perdonó la vergüenza de tu juventud quedó atrás, o sea, de tu pasado ya quedó atrás. ¿Qué más, hermano, nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo segundo que noto que hace Dios con nosotros? Voy a avanzar rápido porque hace calor, no voy a predicar una hora. ¿Qué es lo segundo que hace? Lo segundo que hace es que Él te busca y te llama. Diga, te busca y te llama. Dice el verso 6, estamos en Isaías 54, verso 6, dice: porque como una mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Otra vez vuelve a tratar el problema que tenía antes y cómo Dios la llama y le habla. No le habla cuando le estaba yendo bien, no le habla cuando no sufría, no le habla. Fíjese, hermano, a veces las cosas van marchando bien y se olvida de Dios. Ya deja de congregarse, ya deja de asistir, ya le está yendo bien. Y parece que se olvida que Dios todo el tiempo le está hablando. Hermano, Dios habla todo el tiempo, ¿verdad? Y parece que uno se olvida que Dios le está llamando siempre y hablando todo el tiempo. Pero parece que cuando uno le va bien, se olvida de Dios. Cuando va marchando bien la cosa, la economía, cuando va marchando bien su salud, la salud en sus hijos, en su casa, deja uno de congregarse, deja uno de orar, deja uno de leer la Biblia, deja uno de esforzarse. Y de repente le llega lo tremendo, lo fuerte. Por eso es que muchos regresan a las iglesias cuando ya están a punto de estar bien enfermos, cuando ya no tienen trabajo, cuando el hijo está sufriendo, el hijo está hospitalizado. Ahí sí corren, ahora sí a Dios, Señor, ahora sí. Pero ¿qué pasó si Dios siempre te estuvo hablando aún cuando las cosas marchaban bien? ¿Por qué cree que la gente vuelve a las iglesias cuando ya está bien grave un asunto? Cuando le va bien mal, cuando le diagnostican la enfermedad grave, cuando pierde el empleo, cuando sufre un trauma. ¿Por qué? Porque busca ayuda y socorro y corre a Dios hasta el último momento, cuando Dios siempre estuvo ahí llamándole, aún cuando las cosas marchaban bien. Al contrario, hermano, cuando las cosas están marchando bien es cuando usted más debe correr a Dios y decirle gracias, Dios. Es cuando más debe agarrar, gracias, Dios, porque me das trabajo. Gracias, Dios, porque están funcionando las cosas. Gracias, Dios, porque el hijo, la hija va bien en la escuela. Gracias. Es cuando más debe usted correr a Dios.
y estar agradecido con Dios porque las cosas no van marchando bien. Pero lo hacemos al revés. Cuando ya está grave uno, cuando está enfermo uno, cuando el hijo ya esté bien, hasta ahí corre uno. Y no debiera ser así, esperar hasta ese momento. Y sabe, hermano, Dios desde el principio siempre buscó y llamó. Y primera búsqueda, ¿sabe dónde fue? En Génesis capítulo 3, verso 9. Cuando peca el hombre, el primer pecado entra. Dios llega y los busca, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no supiera dónde estaba, porque Dios lo sabe todo, sino que más bien la pregunta va a otro nivel o algo más profundo, porque ya no era el mismo Adán, ahora había un pecado en él. Es como que ¿dónde estás? No te reconoce, eres diferente, el pecado ya está en ti, ya no puedes estar delante de mí, tiene que ser expulsado de él. Ya no era el mismo. Pero vean cómo Dios llega y lo busca. ¿Dónde estás? Dice Lucas 19, verso 10. El Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida, muerta en delitos y pecados, y Él vino a buscar. Vean cómo Dios siempre nos ha buscado, Dios siempre nos ha llamado. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo Dios nos llama a volver a Él, a su palabra, a su voluntad, a buscarlo a Él, a andar por sus caminos? Solo observe la sociedad, va de mal en peor. Solo observe cómo está, hermano. Se están olvidando de Dios. Leyes, leyes y leyes, y cada vez van peor. Y Dios llamando, ven. Y Dios ya enviando su palabra, ven. Dice Isaías 55:10: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Cada día Dios está llamando y corresponde a nosotros escucharlo, obedecer, atender que Él te está llamando, hermano. Dice el verso: porque como a mujer abandonada y triste te llamó Jehová. Te llamó Jehová como a la esposa de su juventud. Pero ven esta parte: abandonada y triste de espíritu. Usted ha conocido a personas que siempre están, las conoce y son como personas solitarias. Casi no andan con amigos, casi no tienen amistades, son solitarios. ¿Han conocido gente así? Y hay cosas en su interior que evitan a otra gente, a otras personas. Y muchas de esas veces, a veces son heridas que no conocemos, y la persona está herida y evita a gente. Y trae un espíritu de soledad. Y cuando me refiero a espíritu, es esa conducta, es su forma de ser esa conducta. ¿Sí? Y dice: como una mujer, el verso 54:6. Como una mujer abandonada y triste de espíritu. ¿Ha conocido una persona triste? Siempre la tristeza en su rostro. Es como la hermana angustia, siempre angustiada, en su rostro siempre angustiada. Pero esta es una persona triste y siempre está triste. Dice: es por situaciones que ha pasado en su vida, por heridas que ha tenido, y ya no tiene confianza de realizar algo porque tal vez lo que pasó fue pérdida familiares y está bien herido y no puede sanar eso, y está reflejando esa tristeza todo el tiempo en su rostro. Y tal vez es un sufrimiento que tiene de una situación que pasó bien triste, y está todo el tiempo con un espíritu de tristeza, o sea, de conducta. Su forma de conducta de ser es triste, lo refleja. Y son por situaciones que han pasado y trae esas conductas, esa manera de ser. Pero en Cristo debe ser distinto, porque Cristo vino a darnos libertad. Él vino a traer libertad al cautivo. En Cristo, hermano, usted es nueva criatura. Usted debe reflejar algo distinto. No debe haber, hermano, angustias, porque ya está en Cristo, nació de nuevo, y debe reflejar lo que está aquí adentro, lo refleja hacia afuera.
distinto. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando viene el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a usted, a habitar en usted. Y esas conductas, eso debe ser ir sanando. Y el Espíritu Santo va trabajando y va obrando en cada quien de una manera distinta. Pero a veces usted conoce a ciertas personas, siempre solo, siempre nos rechazan y quiere. Hay heridas que usted no sabe. Y que a esa persona se le hace difícil hasta hablarlas o expresarlas. Ella está con su rostro triste siempre, siempre. La hermana trae cosas en su corazón que todavía falta sanar. Trae cosas que le hicieron, pero también no quiere soltar. Y Dios nos llama siempre a volver a Él, a su palabra, a su voluntad. ¿Qué más, hermano? ¿Qué es lo tercero que noto aquí? ¿Qué más? Lo tercero es que se apartó, pero tuvo misericordia. ¡Qué tremendo! Dice el verso 47 y sigue 54, verso 47. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y el verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Cómo es esto que te busca, que te llama, pastor? ¿Cómo es esto? Pero aquí me está diciendo que se aparta. Es como algo contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo que al principio me está diciendo usted que Él te está buscando, te está llamando, y aquí ya me está diciendo ahorita que se aparta? Dios está explicando la situación de lo que está pasando. Y lo voy a expresar de esta manera. Hay hijos que no entienden cuando usted le dice, hey, no metas la mano ahí, ¿verdad? Porque usted sabe que si mete la mano y se va a quemar. O cuando están esas cosas eléctricas que vais a hacer, ¡ay, cuidado ahí! Usted sabe, ¿verdad? O hace una fogata y está ahí el niño, se acerca, o la niña, ¡ay, cuidado, te vas a quemar! No, y usted iba, ¿sí o no? Pero usted le está llamando a hacer algo que no haga. Pero hay chamacos que no entienden, ¿verdad? ¿Verdad? Hay chamacos, dicen, hay chamacos que no entienden, ¿verdad? Y van y hacen algo y regresan, papá, mamá, y regresan llorando porque les dolió, ¿me entendieron? Por un breve momento usted se apartó y Él hizo lo que se le dio la gana y hay consecuencias. Pero usted lo rechaza, ¿verdad que no? Usted llega, lo abraza, ven y le pone un pomadito, ven, le soba su manita, a ver qué te dice, y le empieza a hablar y le empieza a decir, porque usted es un padre y le ama, ¿verdad? Pero por un momento apartó su rostro de Él. Por un momento, o tal vez por un momento usted diga, ándale, y hazlo para que aprendas, ¿verdad? Por un momento. Hagan de cuenta que eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Querían idolatría, querían irse tras los ídolos, querían abandonar a Dios, dejar la palabra, dejar de seguir a Dios. Ah, sí, a ver, haz lo que quieras. Consecuencias. Los invadieron, se los llevaron cautivos, hubo muerte, hubo tanta cosa, hubo enfermedad, hubo tanto Dios. Por un breve momento me aparté el rostro de ti, por un breve momento te dejé. Y mira las consecuencias que estás pasando. Y sabes, hermano, a veces así pasa también con los hijos de Dios. Estás congregándote, estás alegre, estás contento, pero ya no voy a ir porque no me saludó el hermano, dejas de congregarte y ya no vas, y ya no asistes, y ya no quieres ir porque es que ya no me peló la muchacha que me gusta, ya me voy, y ya dejas de congregarte, y ya estás allá afuera, y es como que Dios, ok, me aparto de ti por un momento, y te empieza a ir mal. ¿Usted cree que le va bien al que se aparta de Dios? Ya ni siquiera puede pecar a gusto. Ya ni siquiera puede hacerlo porque sabe en su interior que está haciendo lo malo y sabe. ¿Y sabe qué? El enemigo entra ahí, hace una fortaleza y lo llena de vergüenza para que no regrese. Porque le da ya hasta vergüenza regresar. Y es más fuerte la vergüenza que su búsqueda por ir a Dios y pedir perdón. El enemigo obró en esa vida y le está yendo como en feria, pero no entiende que necesita regresar a Dios. Se alejó, se apartó de Dios, pero ahí está Dios para recibirlo, así como el hijo que hizo lo que se le dio la gana, ahí está el Padre para recibirlo. Recuerda la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 del 20 al 24.
Vemos a un padre que tiene 2 hijos y el menor de ellos le dice: padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. El padre reparte la herencia y el hijo va y se la gasta en lo que quiere, en mujeres, en fiestas, pachangas, hace pares, invita a todos los amigos. Bueno, eso no está, pero yo estoy diciendo, ¿no? Pues hizo lo que se le dio la gana y se gastó toda la herencia. Y el último ya no tenía nada. Y fue ahí, buscó trabajo y le dieron ahí cuidar a puercos, no tenía ni para comer y deseaba comer lo que le daban de comer a los puercos. Estaba sufriendo, tremendo, sufriendo. Se apartó, hizo lo que se le dio la gana, ¿verdad? O hizo lo que quiso y hubo consecuencias. Hasta que él reacciona, dice la palabra de Dios. En el verso 17, Lucas 15, verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco por hambre. Vean cómo empezó él a pensar, ya no tenía nada. Y dice el verso 20: y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos le vio su padre y fue movido a ¿qué dice? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Eso mismo es el reflejo de nuestro Dios Padre, que cuando nosotros nos alejamos, corremos, hacemos lo que queramos, sufrimos, cuando venimos a Él no te rechaza. Él no rechaza al que le busca de corazón, Él no rechaza el corazón constricto y humillado, y Él te recibe. Y como dice el verso, con misericordia eterna. O sea, me aparté por un momento de ti, aparté mi rostro un momento, pero la misericordia de Dios es eterna, ahí está siempre cuando regresas a Él. Ven, hijo. Eso es nuestro Dios, tan hermoso nuestro Dios. ¿O usted rechazaría a su hijo? ¿Verdad que no? Tan hermoso es nuestro Dios. Fue movido a misericordia y se lanzó sobre él, sobre su hijo. Así que si usted conoce a alguien que está allá afuera y está orando por él porque es un rebelde, usted ore y ore, porque la misericordia de Dios es eterna. Por un momento pasa algo, pero lo de Dios es eterno. Es eterno. Y Él tiene compasión y amor eterna. Por un momento escondí el rostro de ti, dice el verso, pero con misericordia eterna, dice Dios. O sea, Él responde de una manera distinta. Es como cuando Dios le dice: no te hagas imágenes, no te inclines a ellas, no las adores, de las cosas que están arriba en el cielo, bajo en la tierra, ni debajo de sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad del Padre. O sea, el Padre está haciendo una maldad ahorita y viene consecuencias sobre su hijo. Qué tremendo, dice el verso. Pero después dice: pero tengo misericordia, no hasta la siguiente generación, hasta millares de generaciones más adelante, de aquellos que creen en mi nombre. O sea, aquel que se repite: Señor, perdóname porque hice esto. Dios tiene misericordia de ti, te perdona, pero también esa misericordia alcanza a tus hijos, a tus hijas. Ve el amor eterno, la misericordia eterna de Dios tan grande, tan grande. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos fallado, hecho algo contra Él? Y hemos hecho lo que se nos dio la gana. Pero llegamos con un corazón constricto y humillado: Dios, perdóname. Y Él extiende su misericordia sobre él. Señor Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión. Otra versión dice: tenía misericordia de las multitudes. Así que Dios les promete restauración al cuerpo. Les promete una vida nueva. Ya tu vergüenza pasada ya no te acuerdes. Ven. Puede ser algo distinto. Jehová dice: es tu hacedor, el que te creó, el que te hizo, el que te sostiene, el que te levanta. Él es el que te ha dado nueva vida. Él es el que ahorita te perdona, y ese perdón trae favor también para tus hijos. Lo que hagas ahora, tú en tu vida, va a afectar a tus hijos en el mañana. Y si haces cosas hoy malas en tu vida, van a afectar a tus hijos, pero si haces cosas buenas, vas a dejar lo bueno a tus hijos.
Así que póngase de pie y vamos a orar. Cristo sigue restaurando los corazones. Cristo sigue sanando vidas, restaurando corazones, sanando enfermos. Cristo sigue restaurando hogares, matrimonios, hijos, hijas. Cristo sigue volviendo el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así que vamos a orar en este momento. Los muchachos de la alabanza pueden, apágale, Luis.